Así que hizo un montón de diapositivas, así que vamos a comenzar de allá. Quienes han hecho la práctica ya tienen alguna introducción en cuanto a este tema, porque las diapositivas son parecidas y he agregado algunas otras de una clase de enfermedades, de infecciones en general, de un libro de la Asociación Española de Pediatría que se llama Continuum. Cuesta $45, se los dan en línea y tiene descripción de casos clínicos muy interesantes, todo lo que es patología infecciosa. Así que voy a usar algunos de los casos para esta exposición. La idea es que ustedes puedan manejar la mayor parte de enfermedades dentro de lo común, de virales y bacterianas que cursan con o sin exantemas. No pretendo abarcar todas, porque hay muchas más. Tal vez las más frecuentes, las que tienen más importancia epidemiológica. Y como les digo, en las prácticas tienen ustedes, cuando vayan a trabajar al hacer un uso, ver primero el boletín epidemiológico de la zona, en general del país, y de la zona donde están trabajando, para que vean qué enfermedades son prevalentes en el lugar donde se encuentran. Es lo primero. Y lo segundo es que en este tipo de enfermedades lo que tienen que lograr distinguir primero es cuáles son las enfermedades que son potencialmente severas, porque va a haber muchas que van a ser leves, autolimitadas, semejantes a infecciones, pero eventualmente alérgicas, inmunitarias o cosas por el estilo, pero no tienen causa bacteriana. Muchas de ellas son virales también y hay tratamientos para ellos establecidos. Vamos a ver en el transcurso de la exposición. Entonces la idea es que conozcan los principales y más comunes para el primer nivel de atención y que puedan hacer un diagnóstico diferencial adecuado, vigilando que no se les pase ninguna infección severa. Si es posible, hacer un plan de laboratorio que los ayude en buena hora, y la terapia, pues hasta donde sea posible, ¿no? Comenzamos con la históricamente más importante, el sarampión. Es una enfermedad muy contagiosa, tremendamente contagiosa, pero no hay ninguna que sea más contagiosa que el sarampión. Su diseminación es por vía oral, respiratoria con las gotitas de fluge, que son la vía de transmisión, muy, muy contagiosa. Se define un caso como una enfermedad febril con erupción. En el Perú, en la zona de Arequipa, en el Perú había en el 2020 80 casos notificados, todos descartados, así que en 2020 no hubo un solo caso de sarampión. En 2021 hubo 32 notificados. De esos 32 notificados de exantema febril, 7 fueron de sarampión, sospecha de sarampión, y 27 de rubiola. De los 32 notificados, 14 fueron notificaciones de Arequipa y 30 han sido descartados, quedan 2 pendientes de resultados. Eso hasta la última semana de agosto de este año. No es fácil, esos casos son notificados por el hecho de que el niño tiene una enfermedad febril con erupción. No es fácil distinguir entre ambas. Es más, epidemiológicamente hablando, lo más probable es que en caso que haya un niño con fiebre y exantema, lo más probable es que no sea ni rubiola ni sarampión. El año 95 hubo una epidemia en Brasil, en Sao Paulo, de un exantema febril catalogado en 50% de casos como sarampión, y en otros 50% de casos fueron rubiola y eritema infeccioso por parvovirus. Pero el 100% había sido enviado como sospechoso de sarampión. Entonces, clínicamente hablando, sobre todo cuando ya pasó el periodo prodrómico, solamente por el aspecto del exantema, es muy difícil poder diagnosticar un caso de esto, ¿no? Solamente hay que sospechar. El periodo de incubación en general es de 10 a 14 días, el periodo en el cual se produce la primera viremia, donde se siembran ganglios linfáticos, a partir de ahí se produce la segunda. En la fase catarral, esta enfermedad parece un resfriado intenso, más que un resfriado común. A veces se hinchan los párpados, se hinchan los labios, a veces que es ser purulenta por la nariz. Y 2 a 3 días antes del exantema se presentan las llamadas manchas de Koplik, que se encuentran en la mucosa bucal al frente del primer molar en general.
Es patognomónico el sarampión. No hay ninguna enfermedad que tenga esas lesiones. Y este virus, el virus de sarampión, es un virus energizante. Se supone que se replica en linfocitos y células T dendríticas. Probablemente por eso es que interviene suprimiendo la inmunidad, no cero, simplemente la disminuye, pero se puede inclusive a nivel molecular en pacientes vacunados. O sea, inclusive la vacuna produce a nivel molecular una depresión inmunitaria que no tiene repercusión clínica, ¿no? Y las manchas de Koplik son las glándulas salivales que se supone están con sus células presentadoras de antígenos que están en su epitelio, una suerte de reconocimiento inmunológico en un periodo inicial de la enfermedad para tratar de establecer un cerco inmunológico, se supone, y un sistema de anticipación en cuanto a la respuesta inmunológica. Eso es lo que representan en general las manchas de Koplik. Pasado este periodo prodrómico, se va a iniciar la fase eruptiva, con fiebre que dura entre 3 y 5 días, con un exantema maculopapular confluente que comienza en el cráneo y en dirección caudal progresiva y dura de 3 a 7 días, la fiebre entre 3 y 5. Y después de esto, una fase escamativa que dura aproximadamente 4 días, una fase purpurácea, no es en láminas como en la escarlatina, por ejemplo, sino es más como si fuera una descamación pareja, ¿no? Entonces el exantema comienza en el cráneo, en la parte posterior de la cabeza, se extiende hacia la zona caudal del cuerpo. Las manchas de Koplik son estas pápulas blanquecinas con borde eritematoso ubicadas frente al primer molar inferior, que son las que van a permitir habitualmente identificar la enfermedad en periodo prodrómico. El exantema es morbilliforme, se le dice morbilliforme porque morbilus significa sarampión. Antes se le llamaba morbilus al sarampión. Entonces, morbilliforme es semejante al sarampión. Por eso es que la rubiola también, por ejemplo, tiene un rash morbilliforme. Pero, bueno, es un exantema maculopapular eritematoso, confluente, deja zonas claras entre la erupción. Es un virus que puede infectar cualquier órgano del cuerpo. Comúnmente afecta bastante el tracto respiratorio, pero en niños inmunocompetentes en general no da problemas. Es una infección que pasa habitualmente sin complicaciones. No es frecuente antes del año de edad por dos motivos. Por uno, básicamente por los anticuerpos que la madre les pasa a los niños, a sus hijos, que los protegen por lo menos el primer año de edad si han tenido la vacuna, que es lo habitual, o han tenido el sarampión. Después del primer año ya se producen en general los contagios, las manifestaciones clínicas. Ustedes tal vez vean el sarampión postvacunal que se produce entre el quinto y el 10º día después de la vacuna, como un cuadro febril con un exantema leve, es el sarampión postvacuna. El problema entonces en inmunocompetentes en general no lo es mucho. El problema siempre lo fue en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en disminuidos severos, en los cuales por el poder energizante que tenía, podía producir reactivaciones tuberculosas o infecciones comunes, respiratorias o digestivas, muy severas, ¿no? Y cuando había problemas de este tipo, en los cuales había deficiencia de vitamina A, esto predisponía también no solo a la colonización, sino a la invasión de tracto respiratorio, por ejemplo, y también producía seroftalmía y úlceras corneales en niños. De hecho, en la India fue donde se descubrió la utilidad de la vitamina A en niños con sarampión. Lo primero que se descubrió fue que, favoreciendo el metabolismo del epitelio con vitamina A, se disminuía estos problemas oculares. Y después eso se experimentó en problemas digestivos y respiratorios, donde se dio la misma respuesta en niños desnutridos, no en niños eutróficos. Pero en estos niños el sarampión los ponía a veces en situaciones muy serias. De hecho, mataba a muchos niños básicamente por problemas bronconeumonónicos asociados con estafilococo y por sepsis bacterianas, ¿no? Entonces ese era el temor con el sarampión.
Cuando se comenzó a utilizar la vacuna, fue todo un éxito porque la vacuna es tremendamente inmunógena, le da una inmunidad prácticamente permanente, una vacuna muy eficaz. El diagnóstico diferencial con todas las exantemáticas, siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de un problema alérgico. Tal vez en las primeras 24 horas podrían tener una duda al respecto, pero después de eso ya no. La roncha o el abón, que es la lesión representativa de la alergia, la ausencia de fiebre en general, permiten descartar este proceso. En el mundo ya prácticamente no tenemos sarampión. Ustedes han visto por lo que les he relatado que hay sospechas, pero donde sí se ve ha habido un brote ahora último en un aeropuerto estadounidense por los refugiados afganos, porque en Afganistán y Pakistán, sí, porque ahí matan a los vacunadores, todavía hay islotes donde se puede ver todo tipo de enfermedades infecciosas que están controladas en otras partes del mundo con la vacunación. El tratamiento es sintomático. Si es eutrófico, como les digo, no debería haber ningún problema. Siempre hay que estar vigilantes de esta enfermedad porque un caso es epidemia. Una vez que se descubre un caso, se hace una vacunación de barrido, toda la zona vecina, y con métodos moleculares se hace el diagnóstico de confirmación. En el Perú no tenemos brotes en los últimos años, en países vecinos sí. Puede haber también brotes, a veces se originan en esas colonias de gente como los menonitas. Tenemos una comunidad menonita en Oxapampa, y en otros países, en Bolivia, en Estados Unidos, hay diferentes colonias de estos individuos que por sus creencias no se vacunan. Entonces actúan como focos de enfermedades que en otros lugares están controlados. Esta es una diapositiva de un lactante de 6 meses, del libro que les decía, que fue visto en emergencia por un exantema progresivo que blanqueaba la presión. Eso lo distingue de las vasculitis, que no blanquean la presión, por ejemplo, de un Kawasaki, de un síndrome inflamatorio multisistémico, y 26 horas de evolución que afectaba el tronco, los miembros superiores e inferiores, incluyendo palmas y plantas de manos y pies, sin afectación de mucosas. Tos, rinorrea, febrícula, un poco de sintomatología respiratoria, 2 días previos, sin antecedente de ingesta de fármacos ni alimentos nuevos en su dieta, con buen estado general, sin otros hallazgos de interés. Aquí se ven las lesiones maculares, y lo que describen son las lesiones en diana. Las lesiones en diana son unas lesiones como el pool del tiro al blanco, ¿no? Habitualmente son 3 círculos concéntricos, pueden ser 2, y en este caso, lesiones en diana, no se nota ninguna muy claramente, pero deberían verse como círculos, 2 o 3 círculos concéntricos con zonas claras entre ellos, y que permiten en general hacer el diagnóstico diferenciándolo de la urticaria, y hacer el diagnóstico de un eritema multiforme en su variedad menor, que es un problema exantemático que puede tener un poquito de fiebre, inmunomediado, habitualmente secundario a una infección por virus herpes simple o por micoplasma, también por fármacos. La lesión característica es esa lesión indiana. Esta forma menor generalmente no afecta a mucosas, que es lo que está descrito, sin afectación de mucosas. Es simétrica, el diagnóstico es clínico, el tratamiento es sintomático. Entonces es algo que se puede presentar, eventualmente tienen que diferenciarlo de cualquier enfermedad exantemática. La polio entraba dentro de las enfermedades virales que solo deben conocer, ahora tiene interés histórico. En el hemisferio occidental, el último caso del año 94 fue en el Perú, en Junín. Es un virus ARN de la familia coronavirus, tiene 3 serotipos que estaban en la vacuna oral, el contagio fecal oral. Rara vez producía poliomielitis paralítica, muy rara vez. Dentro de los infectados, solamente el 0.1 o 1% hacía una forma paralítica, y con una parálisis asimétrica, con audición de reflejos osteotendinosos, arreflexia y atrofia muscular. Lo característico de esta enfermedad es que era arrefléxica, en época en la cual todavía la cobertura era del 50% por ahí, ¿no? En el hemisferio occidental desapareció el año 1994. Después todavía se encontraban casos en la India o en la zona del Asia. Lo que se veía y lo que se sigue viendo son los casos de
parálisis flácida, que antes se asociaba con la vacuna, porque el virus se administraba por vía oral, este virus mutaba y puede producir una polio por vacuna, por el virus vacunal, que se producía más o menos 8 veces al año en Estados Unidos, 8 pacientes al año. Por eso fue que elaboraron la vacuna inyectable con virus muertos, que es la que se usa ahora en todo el mundo, con lo cual se evitó en general la parálisis flácida. Todavía pueden ver ustedes parálisis flácida del 2020. En el Perú hubo 45 casos en menores de 15 años. El año 2021, hasta la última semana de agosto, ha habido 13 casos, uno de ellos en Arequipa. La mayor parte de casos de estas parálisis flácidas ahora corresponden a síndrome de Guillain-Barré, que también se asocian con, por ejemplo, la infección por COVID. Entonces, eso es lo que más se ve como causa de parálisis flácida. Y como ahora se pone la vacuna inactivada, prácticamente la parálisis asociada con la polio prácticamente ha desaparecido en el hemisferio occidental. Así que si ustedes ven un caso de parálisis en general que comienza con debilidad, luego parálisis en niños, tienen que pensar en síndrome de Guillain-Barré, si es simétrica, comienza distal, predominio proximal más intenso, y las otras, la mielitis transversa, es extraordinariamente rara en inmunocompetentes. Lo más que van a ver ustedes y deberían pensar en ellos siempre que vean un caso de parálisis flácida es síndrome de Guillain-Barré. La prevención del polio ahora es un éxito gracias a la vacuna, las dos primeras inactivadas, la última oral, y no tiene, pues no había en ese tiempo curación, ¿no? Pero ya no la vemos. La rubiola también ha sido una enfermedad muy frecuente antes, una enfermedad viral causada por un virus ARN, el togavirus, transmisión respiratoria. Un 25 a 50% de infecciones asintomáticas. Ese era uno de los problemas con la rubiola. La rubiola adquirida en general no era un problema. Un periodo prodrómico inespecífico, malestar, febrícula, síntomas respiratorios, y lo que permitía sospechar el diagnóstico, la presencia de linfadenopatía a predominio cervical posterior dolorosa. Todos los problemas virales como sarampión, rubiola, varicela, cursan con linfadenopatías generalizadas. Pero en la rubiola, los ganglios que dolían, eran los ganglios cervicales posteriores, los de la nuca, y eso ya hacía sospechar la posibilidad de una rubiola. El periodo eruptivo comenzaba también cefalocaudal, pero a diferencia del sarampión, que se desarrollaba en varios días, 7, 8 días, en la rubiola en 1 o 3 días comienza a desaparecer en la misma dirección en la cual apareció. Entonces dura poco tiempo y puede no aparecer en las formas más leves. También se acompaña un periodo escamativo semejante al sarampión. Entonces la forma adquirida era muy semejante, lo que permitía distinguirlo en gran medida de la duración del exantema, un periodo prodrómico sin tanto componente respiratorio, la ausencia de manchas de Koplik y los ganglios dolorosos locales. También a veces había problemas articulares, básicamente con artralgias. La vacuna es lo que también prácticamente lo eliminó del mapa. El problema siempre fue la rubiola congénita. Si las gestantes se infectaban sin estar vacunadas en los primeros 3 meses, si es que se infectaban los primeros 2 meses, tenían un 65-85% de posibilidades de tener abortos o bebés con defectos múltiples. Si la infección en el tercer mes, un 30-35% con un defecto único, si en el cuarto mes, un 10% con defecto único. El problema era si la gestante no tenía síntomas, en cuyo caso no había absolutamente nada que hacer. Y tampoco había mucho que hacer si se descubría la enfermedad, porque lo que se hacía era inyectar inmunoglobulina intramuscular en cantidades bastante grandes. Pero eso no evitaba necesariamente el que eventualmente sucediera esto, porque este virus interfería con las mitosis y con la angiogénesis. Entonces, básicamente interfería con la multiplicación celular, ¿no? Dentro de lo que se veía en niños afectados hasta hace 20-25 años era
muy frecuente en la década del 90, el año 1996, si no me equivoco, en Estados Unidos una epidemia de rubiola que tuvo más de 200.000 casos y dejó afectados, niños secuelados, que tuvieron que ser después mantenidos por el Estado. O sea, socialmente era una enfermedad devastadora, ¿no? Podía afectar cualquier órgano. Lo más frecuente lo que más se detectaba eran las malformaciones cardiovasculares. Estenosis pulmonar, conducto arterioso, CIB, CIA, retardo psicomotor, microcefalia, y también podía haber compromiso después de nacer, sordera, autismo, retardo mental, diabetes mellitus, etc. ¿no? Entonces era una enfermedad con la cual se tenía mucho problema. El ya contar con la vacuna al año junto con sarampión y parotiditis y el refuerzo prepuberal prácticamente la eliminaron del mapa. Como les mencioné, según el boletín epidemiológico, en los últimos 2 años había varios reportes de sospecha de rubiola, pero ningún caso confirmado. Esta es una foto de un niño de 10 años que tiene lesiones cutáneas, máculo-papulares eritematosas dolorosas en la región pretibial bilateral de ambas extremidades inferiores, un inicio agudo, 20 horas, sin fiebre y sin otra sintomatología acompañante. No hay antecedentes personales ni familiares de interés. En buen estado general, 10 a 15 lesiones cutáneas, simétricas y bilaterales en región bilateral de los miembros inferiores, lesiones nodulares, bordes mal definidos, 1.5 centímetros, coloración eritematosa, dolorosas y calientes. El resto, normal. Muchos de ustedes probablemente ya estén pensando en lo que puede ser. Si ustedes ya un niño así está con pantalón corto, ustedes tienen que pensar indudablemente primero en picaduras de insectos o en plúrigo. Pero esas lesiones no tienen, en general no son dolorosas, más que todo son pruriginosas, ¿no? La erisipela no se da como lesiones múltiples, se da como una lesión indurada, es una forma de presentación de piel y tejido subcutáneo profundo, poco frecuente, ocasionada básicamente por estreptococo. Aquí ustedes probablemente ya estén pensando en la posibilidad de un eritema nodoso, que es una paraniculitis, ¿no? Son lesiones nodulares infiltrativas en la piel y tejido celular subcutáneo, y esas lesiones desaparecen en general en unas 6 semanas sin dejar ulceraciones, cicatrices, ¿no? La etiología es multifactorial, asociada a muchas enfermedades. Acá en el Perú se pensaba cuando sucedía en tuberculosis, era una de las cosas que se descartaba. El tratamiento es sintomático. El tema nodoso. La varicela sí es una infección que ustedes conocen, de repente muchos lo han padecido. Muy frecuente enfermedad papulovesicular pruriginosa por un virus del grupo herpes, con una tasa de ataque también muy alta. Es extremadamente contagiosa. El virus está en las lesiones que se rompen y bueno, pues el virus sale por ahí, uno lo respira y se infecta. El periodo de mayor contagiosidad, como en muchas infecciones virales, los días previos a la aparición del exantema. La característica principal de la varicela, la vesícula, que es una lesión intradérmica en la cual hay degeneración vacuolar, balonización, núcleos periféricos, en la zona intraepidérmica, que va a producir esta vesícula, que se va a romper, se va a umbilicar y luego va a entrar en una fase costrosa. En este periodo exantemático, que puede durar 3 a 10 días, como hay viremias sucesivas, hay también lesiones que comienzan como máculas, luego pasan a la vesícula, en diferentes estadios. Entonces, ustedes cuando ven un paciente con varicela, habitualmente van a ver lesiones vesiculares, lesiones umbilicadas, lesiones costrosas. Eso se llama polimorfismo. Y ese polimorfismo es lo que permite habitualmente identificar, porque no hay prácticamente ninguna otra enfermedad viral eruptiva que tenga esa característica, ¿no? Es más centrípeta en la zona del tronco, tiene un malestar general, fiebre,
baja de apetito, también puede cursar con 5 vesículas, o sea, hay formas leves, hay formas severas. Puede haber infección materna en los primeros meses del embarazo. En general, más daño hace cuando hay infección en el segundo trimestre. Produce heridas amnióticas que a veces pueden amputar un miembro o nacer un niño con cicatrices que son por este compromiso amniótico que producen ese problema, ¿no? La varicela neonatal grave es rara. Esto se presenta cuando la mamá ha tenido varicela dentro de los 5 días previos o días posteriores al parto, porque en estos días la madre recién está presentando anticuerpos, está formando anticuerpos y no se los pasa al recién nacido. Entonces el recién nacido nace sin anticuerpos, por tanto hace una forma de varicela grave. Mientras que los niños que nacen antes de 5 días previos al parto, la madre ya les pasó anticuerpos, por tanto hacen varicelas más leves. Igual por ser neonatales se les da tratamiento con aciclovir. El herpes zóster ustedes lo pueden ver en niños que no tienen el antecedente de varicela y presentan herpes zóster a los 2 años, a los 5 años, a los 8 años. Ustedes tendrían que asumir que este niño tuvo una infección varicelosa durante la gestación materna. Y ahí el niño se contagió, no hizo ningún problema, pero contrajo la varicela y puede presentar herpes zóster años después. La complicación más importante es siempre la infección bacteriana, ya que produce prurito y no se rasca y luego se infecta. Entonces, la prevención básicamente se da con agua y jabón, baño diario. Las encefalitis, la cerebritis, la neumonitis se dan más en pacientes inmunocomprometidos. La cerebritis puede ser en cualquiera. Síndrome de Reyer, que son otras cosas raras. Hay tratamiento, se puede dar aciclovir en la varicela neonatal, en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con varicelas severas. Es bueno en esos casos usar aciclovir. Y en adultos también, porque cuanto más edad se tiene, la afectación habitualmente es más severa. No hay que dejar pasar las complicaciones infecciosas agregadas como el impétigo y los estafilococcos. Nosotros tenemos más problemas con las infecciones secundarias que con la varicela primariamente. De hecho, hemos tenido casos de sepsis bacterianas secundarias a las infecciones de las lesiones por varicela. Y nos han llegado a veces con diagnósticos de varicela, no con el diagnóstico de la infección agregada, y hemos visto niños que se han puesto muy graves, algunos se han muerto a causa de estas sepsis. El prurigo es una reacción alérgica, no tiene polimorfismo regional, la carosis tampoco, en la carosis hay habitualmente un familiar afectado. El herpes simple diseminado tiene que ser un paciente inmunodeprimido. Lo más importante es que no se les pase un problema agregado bacteriano. La vacuna se incorporó al programa de vacunaciones peruano, era unos 5 años. Ha sido muy útil para disminuir el número de varicela. En Arequipa, el año 2019, reportados hubo casi 1.500 casos. Tengan en cuenta que los que se ven en consultorios particulares no se reportan, así que debe haber habido muchos más, pero captados por el Ministerio con reporte. El 2019 471, el 2020 279, en lo que va del año 257 casos. He visto un par en lo que va del año. Definitivamente, comparativamente hablando con lo que veíamos hace 8 o 10 años, ha habido una disminución espectacular, realmente espectacular. No es una infección benigna en todos los casos, como se cree. Hemos tenido varicelas con formas necróticas, con pérdida de sustancia muy severas, así que la vacuna permite evitar todos estos problemas y la limpieza también, las complicaciones una vez que ya se dio la enfermedad. Estas son las fotos de un niño lactante de 8 meses que después de un catarro presenta múltiples señas maculopapulosas purpúricas confluentes, placas equimóticas de predominio en extremidades inferiores, aunque también superiores, mejillas y pabellones auriculares. Edema en manos y pies, sin afectación general ni de otros órganos, hemodinámicamente está estable. ¿Por qué pone esto hemodinámicamente está estable? Porque cuando ustedes vean lesiones purpúricas y equimóticas, siempre tienen que pensar en problemas eventualmente sépticos, principalmente por meningococos, no es algo que se les pueda pasar. Entonces aquí recalcan que no hay afectación del estado general y está hemodinámicamente estable. Además, su distribución básicamente es a predominio de extremidades. Cuando tienen un síndrome purpúrico meningocócico, habitualmente es todo el cuerpo. Y
se descompensa muy rápidamente si no recibe tratamiento, un niño con problema meningocócico. Febrícula, una discreta leucocitosis y trombocitopenia sin reactantes de fase aguda elevadas, y se resolvió espontáneamente en una semana. No tenía ningún antecedente de interés. ¿Qué cosa era esto? Cuando ustedes ven esto, tienen que pensar en la posibilidad de un ectema multiforme, como el que vimos anteriormente, pero no va a presentar lesiones en diana y las lesiones van a ser en todo el cuerpo. Maltrato infantil, sí, también hay que tenerlo en consideración. El maltrato se da más en las zonas protegidas por ropa. Y lo que terminó siendo esto fue el llamado edema hemorrágico agudo del lactante, que es una vasculitis de pequeños vasos, benigna, que afecta exclusivamente la piel. Es bastante rara. Se inicia con lesiones purpúricas, edematosas y placas equimóticas, más en extremidades distales y la cara. Y bastante característico es que afecta a los pabellones auriculares, lo que no se ve en otras enfermedades exantemáticas, ¿no? No hay afectación sistémica, puede haber leucocitosis, trombocitosis. La evolución es benigna, autolimitada. Lo que no se le puede pasar en este caso es un problema meningocócico. El exantema súbito. Esto sí lo hemos visto en este año, hemos visto varios casos de exantema súbito. Es una enfermedad causada por el virus 6, es un virus ADN, que se adquiere habitualmente antes de los 2 años. A los 2 años, si hacen una encuesta serológica, el 90% van a ser positivos. La vía de transmisión se supone que es respiratorio, aunque todavía no se ha demostrado. Se caracteriza por la presencia de fiebre durante 3 a 5 días, con un niño en general estable, que cuando está sin fiebre, inclusive con fiebre, se le va muy bien, sonríe, juega, se alimenta, no tiene diarreas, o sea, se lo ve muy bien. Ustedes le hacen sus exámenes, le ponen una hemograma, un reactante de fase aguda, un examen de que todo sale normal. No hay linfadenopatía, hepatomegalia, nada de eso. Y mientras están esperando, desaparece después de 3 o 4 días, y el día que desaparece la fiebre aparece un rash que puede ser evanescente, durar solo horas. El problema es ese, porque en general, a pesar de ser una enfermedad bastante benigna, se puede encontrar en muchos de ellos hiperemia endémica. Entonces, eso se interpreta como una otitis media, se le da tratamiento con antibiótico, mejor en 48 horas y dicen, era la otitis media, pero era una otitis media, era un exantema súbito. Un 13% de niños convulsionan. Le hacen una PL, puede salir normal o no, pero se asume que es un problema viral, si es que no tienen PCR para hacer el diagnóstico, cosa que es común acá, no tenerlo. Y al final termina con diagnósticos diferentes al que realmente tenía. Tiene mucho que ver el hecho de que a veces el problema se autolimita en 3 días, los padres ya no dan control, ustedes ni se enteran que fue. O a veces se los llevan, pero como ya está bien, no lo desvisten y se les pasa el exantema. Este estudio en Estados Unidos sobre 1.800 niños menores de 3 años febriles, el 12% de estos niños tuvieron una infección por herpes virus. El 55% tuvo membranas linfáticas inflamadas. Si nosotros lo viéramos acá, tendría convivencia y hepatitis media. Un 13% convulsionaron, solamente el 9% tuvo un rash característico. Global entre 17 y 30%, o sea, más o menos la tercera parte, hacen la enfermedad con el exantema, rara vez es grave, y por eso es que en general no se diagnostica. Pero yo he visto dentro de las eruptivas este año, tal vez haya sido particularmente la que más he visto, el exantema súbito. El eritema infeccioso es otra infección viral causada por parvovirus 19, probablemente contagio por secreciones respiratorias. Comienza, es la enfermedad de las mejillas abofeteadas, en general cuando es sintomática. Un 20% de casos no van a tener manifestaciones. El 20% de niños menores de 10 años ya tienen anticuerpos contra esto. El 50% de adultos a los 40 años ya tienen anticuerpos contra esto. Y el 80-90% de adultos mayores de 60 a 65 años tienen anticuerpos contra parvovirus, la gran mayoría sin recordar haber tenido algún proceso compatible, ¿no? Y porque es una enfermedad bastante
benigna en general en personas inmunocompetentes. Un exantema con 3 fases: la inicial, un eritema en ambas mejillas, luego un exantema macular difuso a predominio del tronco con aclaramiento central que parece un encaje, que puede desaparecer y aparecer por 1 a 3 semanas. Y el blanco primario en esta enfermedad son las células eritroides, los proeritroblastos, son las más primarias dentro de la generación de hematías. El antígeno P, el globócido, es el receptor primario, que se encuentra también en endotelio y miocardio. Y el problema con esto es que en pacientes con procesos hemolíticos, si es que afecta a sus eritrocitos, va a condicionar las llamadas crisis aplásicas, ¿no? Caídas muy bruscas de hemoglobina, que pueden llegar a 1.5 o 2 gramos de hemoglobina, que pueden causar problemas bastante serios en pacientes que tienen problemas, por ejemplo, de serocitosis, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, inmunodeficiencias como VIH o trepanocitosis, que nosotros sí tenemos, sobre todo en la costa, ¿no? Y rara vez vemos pacientes con trepanocitosis en la sierra, porque la baja presión de oxígeno precipita crisis drepanocíticas, no crisis aplásicas, que son por el parvovirus, sino crisis drepanocíticas, que pueden causar con dolor abdominal, vómitos, a veces parecen cuadros quirúrgicos, es por la drepanocitosis. Nosotros hemos tenido 3 niños hospitalizados los últimos 2 años por drepanocitosis, son pacientes venezolanos. Ellos tienen un antecedente en etnia negra y mulata, que son básicamente los que más se afectan en el Perú también, la zona de Chincha, de la que venían más problemas de este tipo cuando los veíamos. Y estos 3 pacientes se ingresaron por problemas crisis drepanocíticas. Si a esos pacientes que vienen acá por necesidad y no pueden estar evitando vivir en zonas altas, pueden ser pacientes a los cuales se les puede producir una crisis aplásica. El otro problema con el parvovirus es la infección en gestantes. Un 30-40% de gestantes no han tenido infección por parvovirus, por tanto son pasibles de infectarse con parvovirus, y de las que se infectan con parvovirus, un 5% hacen el llamado hidrofetalis, o sea, hacen el problema de la apoptosis a nivel de los precursores de los hematíes que en la etapa fetal se encuentran en el hígado, produciendo las llamadas crisis aplásicas con insuficiencia cardíaca secundaria y un hidrofetal que, si no se trata intrauterinamente con transfusiones intrauterinas que se hacen en otros países, acá no, puede terminar con un óbito fetal, ¿no? Esta son unas fotos de una niña de 7 años con una erupción cutánea de 6 días de evolución sin otros síntomas, de corificio previo, le habían dado corticoides histamínicos pensando que era una alergia, y se le notan unas máculas eritemato-purpúricas en miembros superiores en ambos núcleos y lesiones residuales en tronco y espalda. Refiere que las lesiones empezaron en región facial y se extendieron progresivamente a tronco, espalda y extremidades. En este caso, el diagnóstico diferencial, de hecho, con urticaria, con rubiola, y se hizo también con reacciones medicamentosas. En este caso se hizo el diagnóstico con una IgM positiva para parvovirus. La prueba de IgG-IgM en laboratorios particulares aquí en el Egipto cuesta 340 soles. Es un poco difícil que se pague eso. El kit está en 2.500, 3.000 soles. En realidad una prueba esa debería costar 30 soles, pero cuesta 10 veces más. La parotiditis es una infección viral causada por un paramisovirus que afecta parótidas y puede afectar páncreas, gónadas y el sistema nervioso central. Un 30-40% de infecciones inaparentes, un periodo prodrómico con signos inespecíficos y el periodo de enfermedad que en el 75% de los niños solo afectaba a las parótidas. Puede afectar las parótidas, puede afectar las glándulas submaxilares también, y las sublinguales, cualquier glándula salival. Pero lo que más se notaba era la afectación de las parótidas, ¿no? Con inflamación que comenzaba habitualmente a un lado y después de unos 5 días se desplazaba al otro lado, y con dolor, fiebre básicamente. Un muy pequeño porcentaje de casos hacían pancreatitis, orquitis u oforitis en el caso de las niñas.
lo cual se manifestaba básicamente por dolor abdominal, fiebre y vómitos. Y eso podía comenzar tanto durante el periodo de enfermedad o después que había terminado la fase clínica. Siempre las parotidas tienen una forma de U en la parte de abajo del pabellón auricular, y cuando se hincha no permite palpar el ángulo submaxilar. Cuando palpan el ángulo submaxilar, habitualmente lo que está hinchado es un ganglio, mientras que si no se puede palpar lo que está hinchado, es la parótida. Como les decía, los problemas como complicación eran raros, en general no producían ningún problema, nada de esterilidad. Con una ecografía ahora es factible el diagnóstico sin mayores problemas. Las formas del sistema nervioso central en la mayoría de los casos daban formas asintomáticas. De hecho, en estos niños se les hacía una punción lumbar, hasta el 50% encontraba pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo sin manifestaciones clínicas. Es en general una cuestión de mismo. Hace años que no vemos parotiditis en general. El diagnóstico diferencial, básicamente con problemas de linfadenopatía del cuello. Alguna vez nos llegó un paciente, pero ya con 2 semanas de evolución, que tenía la glándula y los testículos afectados de consistencia leñosa y lo que tenía era un linfoma, ¿no? La vacuna es altamente eficaz y totalmente sintomático. Estas son las fotos de un niño de 8 años al cual se le tiene 24 horas vómitos, sin tolerancia al antibiótico oral que se le dio porque tenía unas vesículas en el pabellón auricular izquierdo, y tuvo además entubecimiento, adormecimiento del labio superior izquierdo, y se aprecia debilidad para la oclusión del ojo izquierdo con asimetría de la hendidura palpebral. Este niño tiene una parálisis periférica del lado izquierdo, y se encontraron también vesículas y lesiones costrosas en la entrada del conducto auditivo. Esto podría calificarse en principio como una parálisis facial periférica 1, una parálisis de Bell, pero la parálisis de Bell en general no se vincula a ninguna enfermedad aguda, crónica del oído, de las parótidas, no hay antecedentes de traumatismo encefalocraniano, enfermedad neurológica o ninguna tumoral. El diagnóstico de parálisis de Bell es un diagnóstico de exclusión. En este caso, con las vesículas del conducto auditivo, esto se catalogó como una infección por el virus herpes tipo 1, llamado síndrome de Ramsay-Hunt, que es una afectación rara, alguna vez la hemos visto, pero no es la parálisis de Bell, no es la parálisis esta que se trata con corticoides, ¿no? Es una afectación por el virus herpes 1. El síndrome mononucleósico, antes solamente había la mononucleosis infecciosa, pero dentro del síndrome mononucleósico se introdujo también otras enfermedades que tenían formas de presentación parecidas, ¿no? La mononucleosis infecciosa clásica, digamos, la llamada enfermedad del beso, tenía varios componentes. El niño con la forma clásica tenía faringitis exudativa, linfadenopatía generalizada, predominio cervical, edema de los párpados, podía tener hepatoesplenomegalia, con un criterio clínico, hematológico, con linfocitos atípicos menores del 5%, y criterio serológico con anticuerpos, ahora son IgM, antes se buscaba anticuerpos contra el antígeno de la cápside. Podía tener dolor abdominal porque estaría también compromiso hepático, hacían hepatitis, exantemas de diferentes tipos, si había hepatitis podía haber ictericia. Esta era la mononucleosis en general, como se la conocía, ¿no? Pero con el tiempo se vio que las infecciones por citomegalovirus, la toxoplasmosis, las hepatitis en general, la hepatitis A, por ejemplo, la infección inicial de hepatitis de virus VIH en adolescentes sobre todo, daba lo llamado síndrome mononucleósico. Entonces se englobaron todas estas como síndrome mononucleósico. Si es el causado por el virus Epstein-Barr,
habitualmente da faringitis exudativa, el exantema polimorfo, hepatosplenomegalia, la linfadenopatía, linfocitos atípicos. En esos casos, pues con una serología IgM positiva puede ser el diagnóstico. Solamente el 10% de la población pediátrica hace la forma sintomática. La mononucleosis tiene dos picos, uno entre los 2 y los 5 años y otro en la adolescencia y básicamente. Pero de los niños, solamente el 10% hace sintomatología, de los niños de 2 a 4 años. Todavía no sabe por qué. Mientras que en adolescentes y adultos, el 85 al 95% hacen clínica de mononucleosis infecciosa. Entonces, en ellos se puede encontrar un cuadro más florido, ¿no? Puede haber complicaciones. La forma de presentación que más hemos visto nosotros ha sido la de síndrome febril persistente, ¿no? Niños con fiebre de origen desconocido, en los cuales entre las pruebas que se le hacen, pues se encuentra una prueba mononucleosis compatible. El curso clínico también se termina identificando eso. Pero el diagnóstico diferencial es importante porque tienen que tener en cuenta todas estas enfermedades, ¿no? Algunas veces las drogas también, algunas neoplasias. En alguna oportunidad tuvimos un niño con diagnóstico mononucleosis que tenía todo lo que se ve en la mononucleosis, la faringitis exudativa, linfadenopatías, exantema, hepatosplenomegalia, inclusive un hemograma con leucocitosis, más de 120.000 leucocitos, y tenía formas plásticas. Ese niño lo mandamos a Lima con diagnóstico de leucemia, pero no lo devolvieron con diagnóstico de mononucleosis infecciosa. Pero ha sido un niño que tuvo esas características en 25 años acá en el hospital, al menos en pediatría, ¿no? Pero puede dar lugar a confusión con algunos síndromes o enfermedades como las que acá se enumeran. Esta es la foto de una niña de 4 años que consulta por un edema palpebral bilateral de 48 horas, sin edemas en otras localizaciones, y otros síntomas asociados, sin antecedentes en general de ningún tipo. En exploración se encuentran edemapatías ángulo-mandibulares bilaterales y el edema palpebral. En estos casos, por el edema, uno dice hacer un problema cardiovascular, una de corazón, un problema renal. ¿Qué cosa les da ese tipo de hinchazón? Un síndrome nefrótico. Se le hace un examen completo de orina, no hay proteinuria, y se busca también otros. Como esta niña tuvo afectación hepática con aumento de transaminasas marcado, con leucocitosis, tuvo 21.850 leucocitos con 25% de linfocitos atípicos. Por supuesto que se pensó por el problema hepático en una hepatitis infecciosa A, pero su serología fue negativa para hepatitis A y fue positiva con IgM para mononucleosis infecciosa. Así que el diagnóstico fue una mononucleosis infecciosa. Esta es una foto de un niño de 9 años que consulta porque tuvo fiebre de 24 horas de evolución y adenofagia intensa, sin otra sintomatología importante. Era un niño que estaba en tratamiento de un trastorno de déficit de atención, pero eso ya les daba a pensar que ingería medicamentos. Y en la orofaringe hay una inflamación moderada de la úvula sin participación de amígdalas, enrojecimiento, aumento de vascularización de los pilares anteriores, un enantema en paladar blando. Básicamente el eritema con odinofagia. En este caso uno piensa en lepangina, pero la lepangina es más de niños pequeñitos con lesiones que habitualmente son vesiculares y que luego se transforman en lesiones visceradas, erosiones a predominio posterior, no dan en general un eritema confluente como este. La lesión característica de la lepangina es la vesícula rota, que dejan lesiones erosivas de 1 o 2 milímetros, con dolor, con fiebre. Y en este caso se trató de una uvulitis por estreptococo. El cultivo permitió el diagnóstico.
Puede haber otros gérmenes que lo causen. El Haemophilus influenza B, controlado ahora por vacuna, pues que ya no vemos este tipo de problemas. Fusobacterias y plebotelas de la flora anaerobia de la boca. Cándida. El tratamiento en general con beta-lactámicos tipo methicilina, por ejemplo, también pueden dar macrólidos, ¿no? Pero fue una uvulitis estreptocócica diagnóstico diferencial con todo lo que es faringitis. La escarlatina, están las pruebas? 5 minutos de descanso, deben estar un poquito desenfocados. Tenemos 55 minutos de exposición. Tómense 5 minutos de descanso. Reanudamos 3:30 en 6 minutos, ¿ok? Está bien, doctor.
Ya estamos de vuelta. Y comenzamos. Sí, doctor. Ok. Continuamos con escarlatina. Ok, la escarlatina es una infección que se produce por toxinas. Estas toxinas habitualmente son del estreptococo, que puede estar en la piel, en la faringe, en quemaduras por cirugía. Hay 3 toxinas eritrogénicas, por eso es que esta enfermedad se puede repetir, pero es raro, únicamente la vemos una sola vez. Básicamente en niños a partir de los 3 años, nadie sabe exactamente, entonces se supone que por una cuestión inmunitaria, que las infecciones estreptocócicas de este tipo de niños bien son muy raras, son básicamente escolares. También puede haber escarlatina estafilocócica, que tiene formas desde el impétigo buloso, sea el impétigo ampollar, hasta un cuadro generalizado, como el síndrome de piel escaldada estafilocócico, ¿no? Se caracteriza porque hay un cuadro de faringitis con exantema que puede no tener exudado. La lengua en fresa es bastante característica. Esto que en un principio era terreno solamente de la escarlatina, después apareció el Kawasaki, el síndrome shock tóxico y ahora el COVID. Todas esas enfermedades pueden cursar con la lengua en fresa. Entonces, es lo suficientemente rara la lengua en fresa como para que si ustedes la ven, tienen que pensar en esas 4 enfermedades. Escarlatina, Kawasaki, síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, shock tóxico. Fiebre, vómitos, a veces dolor abdominal, que es lo que más llama la atención, dolor de garganta, y en 12-48 horas aparece un exantema como una quemadura solar con piloerección. La piel se pone como lija, como piel de naranja, con un fondo eritematoso, con una eritrodermia generalizada. Eso permite pensar en escarlatina. Eso puede escamarse 1 a 3 semanas después en colgajos. Es interesante ver que hay que la eritrodermia respeta la zona circumoral, se puede una palidez circumoral, pero es un rash generalizado, ¿no? La descamación en colgajos. Y el tratamiento es con beta-lactámico, esto lo pueden tratar inclusive con una penicilina benzatínica. En general no da complicaciones, ¿no? La escarlatina estafilocócica tiene varias formas, el impétigo buloso, con toxinas exfoliativas. Esto básicamente lo que se van a hacer ampollas. La escarlatina estafilocócica, que se supone que es una forma frustra del shock del síndrome de shock tóxico, el síndrome de piel escaldada estafilocócica, el síndrome de piel escaldada estafilocócica, que es una forma más severa, y el shock tóxico, que es la forma más seria de infección estafilocócica con producción de toxinas. El impétigo buloso ustedes lo van a ver como lesiones ampollares que pueden esfacelarse y quedar de esta forma. Ustedes tienen que pensar en estafilococo en estos casos. El síndrome escaldada de piel estafilocócica es relativamente raro. En el hospital de niños tuvieron 16 casos en 5 años. No es entonces una afectación de problema más frecuente. Se reconoce porque los niños tienen compromiso de mucosas, los ojos les tienen legañas, supuración, secreción mucopurulenta por la nariz puede haber, y se comienzan a también compromiso de mucosa oral o circumoral. Y lo más característico es que se forman ampollas que se rompen y que dan positivo el signo de Nikolsky. O sea, uno le pone el dedo y desplaza lateralmente la piel y la piel se desprende, básicamente a nivel epidérmico. Esto se le llama síndrome de piel escaldada estafilocócica. El estafilococo en estos casos no está en sangre, sino en orificios. Pueden ser en la nariz, en conducto externo, en las axilas, en las ingles, en la piel. Y a partir de ahí produce sus toxinas, las cuales ocasionan el problema a distancia, ¿no? Y el tratamiento es con antibióticos para estafilococo. Esta es la foto de un niño de 4 años que consulta por presentar fiebre a 2 días de evolución
con enrojecimiento de una leve en el pabellón auricular derecho con posterior aparición de vesículas y ampollas. Cuando ustedes vean vesículas y ampollas o vesículas solamente, siempre piensen en herpes. Cuando vean vesículas, piensen en herpes, cuando vean ampollas, piensen en estafilococo. En este caso, fue una primera infección herpética. Puede tener este niño síntomas sistémicos como fiebre, malestar general, encontrarse en neumopatías cervicales, eso es común. La primera infección herpética se presenta más en niños menores de 3 a 4 años como gingiostomatitis herpética, pero también puede producirse en otras localizaciones, como en la piel, por ejemplo, ¿no? Son lesiones dolorosas que pueden durar 1 a 2 semanas. Y lo que se hace es darles tratamiento con aciclovir. Lo ideal es dárselo en las primeras 72 horas, con lo cual se puede esperar alguna respuesta. Esta es la foto de un escolar de 13 años que va al servicio de urgencias por lesiones en la mejilla derecha, 17 días de evolución. Comenzaron como vesículas agrupadas que fueron expandiéndose y con la formación de costras. Si ustedes ven esto en este estadio, muy probablemente van a decir, ese es un tético por estafilococo, ¿no? Pero se trató otra vez de una lesión por herpes simple. Entonces la cuestión es buscar las vesículas o el dato que les hable de vesículas. Igual que el anterior, es un tratamiento antiviral por 7 a 14 días con aciclovir y mupiracina tópica. La enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis multisistémica, a pesar de que es muchísimo más común en la infancia. El 50% son menores de 2 años y el 80% son menores de 5 años. Y se ha descrito inclusive en adultos. No se sabe la causa todavía. Tiene criterios clínicos: fiebre más de 5 días, inyección, hiperemia conjuntival sin exudado, eso es importante, no hay exudado. Va a haber lesiones de mucosas con lengua impresa, hiperemia y fisuración labial, alteraciones distales en extremidades con edema, dolor, tumefacción. Linfadenopatía cervical, acá dice mayor de 1.5, en realidad ahora ya se considera suficiente con más de 1 centímetro. Y el problema es que si no se trata, podría producir, por ser una vasculitis, dilataciones aneurosmáticas de las arterias coronarias. De hecho, el 2% de estos pacientes no tratados con aneurismas coronarios fallecían por infarto. Cuando se descubrió que la inmunoglobulina endovenosa y la aspirina funcionaban en el Kawasaki, esto redujo las anomalías a menos del 5%, las anomalías coronarias. El problema con el Kawasaki ha sido que dentro de la descripción del COVID comenzó a aparecer el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, que tiene exactamente los mismos datos clínicos. Y el tratamiento también es similar. Entonces ahora cuando nosotros vemos niños con características de Kawasaki, pedimos, si el periodo es agudo, pruebas antigénicas o de reacción en cadena de polimerasa, y si se produce de 3 a 4 semanas de un contagio o un contacto conocido, la serología. Un paciente con el síndrome inflamatorio multisistémico de COVID puede tener las 3 pruebas positivas. En el Kawasaki todas las pruebas van a salir negativas, ¿no? Pero es importante identificarlo a tiempo porque el tratamiento dentro de los primeros 10 días va a impedir que se desarrollen en general las dilataciones aneurismáticas coronarias, que son la causa principal de morbo y mortalidad. El rash, que puede ser polimorfo, el edema, las artralgias, la lengua en fresa, la fisuración de labios, la descamación posterior, y ecocardiográficamente se pueden encontrar dilataciones aneurismáticas coronarias. Es una enfermedad que está en plena moda por la similitud de la infección y la reacción por COVID con esta enfermedad, se llama Kawasaki-like, ¿no? Otra enfermedad exantemática, que esta se describió en el año 1959. Al Perú llegó del año 95 para adelante. Recién la tuvimos aquí en Perú, la enfermedad, no lo equivocan, no lo tenían, no lo habían visto.
en general por enterovirus, Coxsackie A16, el enterovirus 71 y las formas atípicas por el covirus A6, más frecuente en menores de 4 años, generalmente comienza como faringitis. Los padres generalmente llevan a los niños porque tienen un problema de dolor en la garganta y les pueden encontrar a veces unas lesiones aftosas. Y 1 o 2 días después, en las manos y en los pies pueden encontrar lesiones eritematosas, vesiculares, planas, no son como las vesículas de la varicela, pero son vesiculares, solo que la distribución no es como la varicela, es en manos y pies, en las formas típicas. En las formas atípicas pueden ser en cualquier otra parte del cuerpo, sobre todo en las nalgas, en la parte posterior de los miembros inferiores. Se ha descrito también en adultos que adoptan formas más graves. Hay formas atípicas también. En general es benigna, solamente en lugares con mucha casuística, por ejemplo China, Corea, que tienen casuísticas por 150.000 casos. Ahí sí han visto complicaciones neurológicas severas. Hay varios trabajos publicados ya en el Perú, una sobre casuística en el Callao, de formas atípicas, 5 casos, y otra también ya con más casos de formas típicas de la revista de Dermatología del Perú. En general, la forma típica, la que describe la revista de Dermatología, no ha habido complicaciones. Las formas atípicas, el diagnóstico diferencial a veces puede complicarse un poquito, pero la distribución característica en manos, pies y boca, en general, hace que se pueda elaborar el diagnóstico sin problemas, ¿no? No hay tratamiento efectivo, es una enfermedad que en 5 a 10 días en general desaparece sin ningún problema, ¿no? Y se ven las lesiones vesiculares y las lesiones en manos y pies. Tienen que buscarlas, a veces están entre los dedos, solamente hay 1 o 2. Si no las buscan, se les pasa. Esta es una foto de una niña de 18 meses que consulta por fiebre, un cuadro aparentemente respiratorio, y solamente se le ve un enrojecimiento faríngeo. Le mandan a su casa como un resfriado. 2 días más tarde vuelve porque sigue con fiebre y le aparece un exantema en cara y en extremidades. Tenía antecedente de dermatitis atópica y en la exploración notan un exantema papulovesiculoso con algunas costras que afecta la zona peribucal, las manos y también los pies. En boca tiene algunas aftas y en la región perineal escasas vesículas. Esto tendrían que pensar ustedes en varicela, pero no hay polimorfismo. En impétigo no afecta a las mucosas. Y esto fue un caso de mano equívoca atípico, que se produce más por Coxsackie A6, más que por el A16, por el Coxsackie A6. Y las lesiones, la distribución de las lesiones es la que va a permitir hacer el diagnóstico, y el hecho de que no sean en las localizaciones típicas lo que lo hace atípico, ¿no? Y también se va a dar de una manera más seria en niños con antecedentes de dermatitis atópica. Todos los problemas exantemáticos pueden ser más serios en pacientes con enfermedades alérgicas dermatológicas previas. El diagnóstico diferencial, como verán, en general entre todas las exantemáticas es bastante parecido. Esta es la foto de un niño de 6 meses que llega por un eritrodermo, es un exantema eritematoso de 4 días, no pruriginoso, básicamente en tronco y miembros superiores, irritabilidad, edema palpebral bilateral, lesiones descamativas en zona nasal, fisuras periorificiales, supericular, peribucal y perianal, y eritrodermia a predominio del tronco. No hay ampollas en la piel ni afectación en las mucosas. No hay exposición solar prolongada y tampoco toma fármacos. Eso es importante para ver que no haya que no sea una reacción medicamentosa, ¿no? En este caso, se podría pensar en varias cosas. Alergia, una de ellas, pero la alergia en general no les va a dar fiebre y no hay ronchas.
En este caso se trató de un síndrome de piel escaldada estafilocócica que se llama enfermedad de Ritter cuando se producen recién nacidos. Es por el estafilococo, productor de exotoxinas, y puede darle en las formas más marcadas el signo de Nikolsky, conjuntivitis, edema palpebral, fisuras periorficiales. Tiene la forma de presentación, varias formas de presentación, vegetativa buloso, como lo habíamos mencionado, una forma escarlatiniforme, que es probablemente esta de aquí, solo que a veces las exotoxinas mutan. En este caso puede haber mutado y perder la propiedad epidemolítica, solamente quedar como una toxina eritrodérmica, ¿no? En este caso los cultivos son negativos y se encontró el germen en los cultivos de frotis nasal y faríngeo. En el Hospital del Niño, esto más o menos ven 5 pacientes por año con síndrome de piel estafilocócica, La respuesta es bastante rápida a antibióticos antiestafilocócicos, en general no se complican, y el alta se da a los 3 o 5 días, una respuesta bastante rápida, porque como solamente se afecta la capa superficial de la piel, la respuesta es bastante rápida también. Esta es la foto de un niño de mes y medio que llegó con fiebre 39.5, un rash escarlatiniforme y estas lesiones de acá. Si ustedes recuerdan todo lo que hemos visto ahora, podrían pensar que no es un escarlatino por el grupo de edad, no es un Kawasaki, hay Kawasaki neonatal, sí, pero en el Kawasaki no hay exudado, y por lo que hemos hablado, tan solo en el caso podrían pensar que se trata de un síndrome de piel escaldada estafilocócica de una forma frustral. Ese fue el diagnóstico clínico y se comportó como tal. No se les deben pasar lesiones vasculíticas, que esto a veces se asocia con la infección por meningococo. En la forma del impétigo, las lesiones por estafilococo, el impétigo buloso puede comenzar solamente con ampollas. Cuando son 1 o 2 cercanas, puede ser una cuestión de continuidad. Cuando ustedes ven este tipo de lesiones en ambos miembros, ya tienen que pensar en una diseminación hematógena. Y tienen que tener mucho cuidado porque esto puede progresar de forma más severa. El eritema multiforme, en su variedad mayor, que puede afectar mucosas, ocular, bucal y genital. Pero cuando ven esto con esa afectación de mucosas, también tienen que pensar en el síndrome de Stevens-Johnson, que afecta mucosa ocular, mucosa oral, mucosa genital. Se acompaña del exantema característico. Es una enfermedad rarísima. Usualmente Stevens-Johnson muy rara vez, cada varios años, felizmente. En Kawasaki, la lengua en fresa, como en otras afecciones, como ya lo mencionamos. Esta es una foto de un Kawasaki más notorio, ¿no? Hiperemia conjuntival sin exudado, hiperemia labial, lengua en fresa, lengua en fresa. Lo que no se les puede pasar es un síndrome purpúrico como este. En el edema hemorrágico del lactante, básicamente son miembros inferiores, orejas, también pueden ser miembros superiores, pero no hay compromiso hemodinámico. El niño en general está estable, no se le ve grave. El niño con problemas meningocócicos. En el Perú hemos tenido en los años meningitis por meningococo descritas, el 2015 el 2016 5, el 2017 9, el 2018 6, el 2019 6, el 2020 2. En 2019 de los 6 casos, 4 fueron de la Escuela Militar de Chorrillos. En Arequipa hay un caso descrito en 2014 y hubo otro el año 2018 en una niña de 3 años en la clínica San Juan de Dios. Pero fuera de eso, en los últimos 20 años no hemos visto casos de meningococo en Arequipa. Existe una vacuna para esto, le cuesta 290 soles una dosis, entre 2 a 3 dosis. Por eso que no se incorpora al programa de vacunaciones, aparte de que no es una enfermedad tan prevalente como otras, ¿no? Pero sí puede llegar a ser gravísima. Un niño con un problema meningocócico puede debutar con fiebre a las 12 del día, estar con hipertensión endocrinal a las 4 de la tarde y estar chocado a las 8 y muerto a las 10.
Y como es una enfermedad que puede producir trombosis, a veces también origina amputaciones de los 4 miembros, eso lo he visto. Es una enfermedad por la cual por eso se le tiene mucho temor cuando se produce, porque puede alcanzar estados de gravedad muy intensos en muy poco tiempo. Las infecciones por enterovirus a veces se dan simplemente como cuadros febriles inespecíficos. En otros países estos diagnósticos se hacen con reacción cadena polimerasa, ¿no? Nosotros en general no hacemos eso por el costo. Ok, la idea es que hayan tenido una panorámica de las enfermedades que más comúnmente se podrían ver asociadas con exantemas o no, dentro de lo que son enfermedades virales y bacterianas más comunes. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No preguntas? Que no, me parece que quedaba todo claro. O estuvo muy claro o los confundí completamente. Una de dos. Bueno, espero que haya estado claro porque con esto se las van a ver sí o sí. Ok, mañana tenemos clase a las 2:30 sobre VIH. Hasta mañana. Gracias, Nicole. Hasta mañana, doctor. Gracias a usted. Chao.